Buenos días a todos. Hoy día en el curso de aritmética vamos a ver el tema de regla de tres compuesta. Tenemos que tener en cuenta que la regla de tres compuesta se va a basar en tres tipos de esquemas. En este caso mostramos dos que son los del esquema un poco más variable. Tengamos en cuenta que acá vamos a tener la regla de tres compuesta, inversa y la mixta. Nos faltaría la directa que la vamos a ver en la siguiente parte porque ella se va a desarrollar de una manera mucho más sencilla. Pero por en cambio, tienes que tener y tienes que comparar, en este caso, por ejemplo, en la regla de tres compuesta tienes que comparar de la manera que te está dando el gráfico para que tú puedas efectuarlo de la manera en la cual se está expresando ahí. El término 2 a 2 va arriba, el término 1 vas abajo. O sea, para que te cumpla este esquema, tú tienes que revisar que sea indirectamente, bueno, inversamente proporcional en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando es mixta? Cuando es mixta tiene que cumplirte con este esquema. De la manera que el A1 con el D tiene que ser directamente proporcional. El C1 con el D tiene que ser directamente proporcional. También tanto el B2 como el con el X y la 2 con el X. ¿Ah? Y por último tendríamos en este caso que el C1 tiene que ser proporcionalmente directo y el B1 tiene que ser proporcionalmente inverso. Mire, este tipo de cuestiones, aunque parece un poco complicadas, tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para poder manejar el esquema en el cual vamos a trabajarlo y poder hacerlo de una manera mucho más fácil. Recuerda cómo son los esquemas y cómo se están efectuando, aunque ahorita vamos a verlos de una manera mucho más detallada para no complicarnos. Primero nos basamos en el ejemplo de regla de tres compuesta de manera directa. Ojo. En este caso, cuando es directa, ¿qué pasaría? Primero, 9 grifos abiertos durante 10 horas han consumido una cantidad de agua por un valor de 20 soles. Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. Ok, primero, tenemos que tener en cuenta la relación en la cual se está dando. Primero, a más grifos, más euros. Y a más euros, esto significa que es una relación directa. O sea, cuando tú te das cuenta que es una relación directa, cuando la cantidad en una parte si sube, en la otra va a subir. Por ejemplo, a más grifos, más euros o más dinero. Eso quiere decir que como ambas están subiendo, significa que es una relación directa. ¿Cómo sería en caso de que fuera indirecta? Que fuera en el caso de que mientras más grifo fuera, menos dinero se gastara. En ese caso, ahí sí fuera indirecta, porque si una está subiendo, la otra está bajando, pero como ambas en este caso están aumentando o subiendo, es una relación directa. Ahora, nos falta ver la relación de las horas y también el dinero. A más horas, más euros. Eso quiere decir que ambas cantidades están subiendo. Y como ambas cantidades están subiendo en este caso, podemos decir que su relación es directa. Entonces lo planteamos de la siguiente manera. 9 grifos para 10 horas hacen o generan un gasto de 20 soles. Y luego 15 grifos durante 12 horas, ¿cuánto gasto generarán? Ojo, que como nos hemos dado cuenta, las relaciones en este caso son directas. Y si son directas, se van a multiplicar de manera, o bueno, vamos a tener que plantearlo de manera horizontal. Fíjate cómo se plantearía. 9 sobre 15, 10 multiplicado por 10 sobre 12, y esto va a ser igual a 20 sobre X. Tienes que tener en cuenta que lo que te están pidiendo en algunos casos, tú tienes que tener en cuenta acá también el esquema y qué es lo que puedes hallar y cómo lo puedes plantear. Primero, tú en un inicio o lo primero que planteas es las personas, o bueno, las personas o el objeto que van a realizar la acción. Por ejemplo, en este caso, ¿quién va a realizar la acción? Los grifos. Es por eso que los grifos se colocan primero. Luego, lo segundo que tú vas a colocar van a ser ya sea los días o las horas. ¿Y cómo vas a saber cuándo vas a colocar el igual? El igual se va a colocar en la última parte, siempre y cuando en lo último tengamos en cuenta que sea el resultado de lo anterior. ¿Cómo así? Fíjate, 9 grifos en 10 horas, ¿qué están generando? Ojo, ahí está la palabra, ¿qué están generando? 20 soles de consumo. Ah, mira, 9 grifos en 10 horas generan 20 soles, o bueno, 20 euros de consumo en este caso. Entonces, como esos 20 euros son el resultado de lo anterior, pues irían al último. Y por eso a ellos se les va a dar el igual. Tú de esa manera más o menos tienes que ir planteándolo. Entonces tú dices,
9 sobre 15 por 10 sobre 12, que es igual a 20 sobre x. En este caso sería 90 sobre 180, que es igual a 20 sobre x, en este caso. ¿Y cuánto me daría la respuesta? Te lo dejo para que lo hayas. Simplemente sería 90 por x, que es igual a 180 por 20. Nada más tendrías que hacer eso. Y ahí quedaría. Entonces, rememorando un poco, en la regla de tres compuesta directa, tú tienes que tener en cuenta de qué manera se están dando las formas o las relaciones. Ya vean, viendo si es directamente proporcional o inversamente proporcional, muchachos. De esa manera tendría que trabajarlo. Ahora, el siguiente problema, vamos a ver ahora una regla de tres compuesta, pero ahora inversa, ya no una directa. Entonces, vamos primero viendo qué ejercicio me están dando en esta situación, muchachos. A ver, el ejercicio me plantea lo siguiente. Dice, 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. Okay. ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? Ojo, tú tienes que acá tener en cuenta cómo se da la relación. Primero, ¿qué planteamos? A menos obreros, más días. Entonces, esta es una relación inversa. ¿Por qué? Porque mm, si uno es menos, el otro va a subir. No es como en el caso anterior de la directa, que por ejemplo, si eran más grifos, era más dinero. En este caso no. Menos obreros, más días. La relación va a ser inversa, no va a ser directa. Si por el contrario fuera a más obreros, más días, ahí la relación sería directa. Pero ese caso no va a ocurrir. Porque, por lógica, si en una obra usas más obreros, se supone que tu obra la van a terminar más rápido, o sea, en menos tiempo. O sea, en este caso, la otra relación sería, mientras más obreros, menos días. Acá en este caso, menos obreros, más días, muchachos. Tú tienes que tener en cuenta cómo se da la relación también. Ahora, la otra relación sería a más horas, menos día. Eso es correcto. Porque, por ejemplo, si tú trabajas, por ejemplo, si los obreros trabajaran 8 horas diarias y que acaben la obra en 10 días, no van a acabar en el mismo tiempo si ellos trabajaran 12 horas diarias, porque lo van a hacer en menos días. Por eso la relación ahí también sería inversa. Mientras más horas, menos días. Fíjate cómo se está dando esta situación y tú lo vas a plantear de la siguiente manera. 5 obreros en 6 horas van a construir, mira, van a construir un muro en 2 días. O sea, esos 2 días vienen a ser el resultado. Porque estos 2 días vienen a ser en cuánto tiempo acabarían de construir el muro. Por eso el 2 días va al último. Ojo, al inicio, como te dije, va quien va a efectuar la obra. ¿Quién va a efectuar la obra en este caso? ¿O quién la va a realizar? Va a ser los obreros. Por eso ellos inician. Luego te dije que se colocaban las horas, muchachos, ¿ya? Por eso eh, se plantearía de esa manera. Primero los obreros, luego las horas y al último vas viendo cómo se da la relación con el resultado o con lo que se está generando. En este caso, ¿cómo se plantearía? Primero, tienes que tener en cuenta que va a ser, en este caso, ya no 5 sobre 4, sino 4 sobre 5, 7 sobre 6, que va a ser igual a 2 sobre x. Ten en cuenta que acá nos estamos manejando al esquema que les había dado al inicio, como puedes ver. Regla de tres compuesta inversa. Según este esquema, nos estamos manejando. Allá, hasta acá estamos. Listo. Ahora, tengamos en cuenta que va a ser 4 sobre 5 por 7 sobre 6, que va a ser igual a 2 sobre x. Recuerda que ¿por qué se le da el igual? Porque esto está en relación a lo o al resultado, o a la cantidad que ellos van a realizar, o a lo realizado también, por decirse. Va a ser 4 por 7, 5 por 6, que va a ser igual a 2 sobre x. Eso generándome un 28 sobre 30, que va a ser igual a 2 sobre x, donde x en este caso va a valer 28, muchachos. Nada más. Claro, nada más en este caso. Listo. A ver, en el siguiente caso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para un problema con regla de tres mixta,
A ver, esperen un momento. A ver si retornamos. ¿Cuánto debería darme? Ah, no, acá va a salir. Ah, disculpa, acá me he comido la división. Acá va a tener que, claro, acá va a tener que darme un resultado diferente, muchachos, ¿ya? Porque va a ser 30 por 2 y el x sobre, digo, el 28 por x. Va a variar un poco, muchachos. Ya luego, esa parte ya se las dejo a ustedes para que lo arreglen. El resultado me lo dan luego expresado. Ahora sí pasamos a lo que vendría a ser una regla de tres mixta. Una regla de tres mixta se va a basar en que en este caso vamos a tener dos tipos de cuestiones o tipos de proporciones metidas, o bueno, adentradas en el problema. ¿Cuáles vienen a ser? La inversa y la directa. Ahora vamos a tener que trabajar con ambas, muchachos. En este caso, ¿cómo se trabajaría? Primero, tú tienes que tener en cuenta cómo los obreros van a realizar la obra y cómo se da el efecto con los días y qué tanto varía. Por ejemplo, 8 obreros realizan en 9 días trabajando con razón de 6 horas por día o un muro de 30 metros. ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar 50 metros del muro que falta? Ahora, para este problema, en este caso, tú vas a hacer lo siguiente, muchacho. Mira, lo primero que tienes que hacer es plantearlo. Primero, al inicio, ¿quiénes van? Al inicio van quienes van a realizar la obra, o sea, los obreros. Luego viene lo que es el tiempo, que viene a ser ya sea los días con las horas. Fíjate cómo se genera. 9 días, 6 horas. Luego iría. Y al último va a ir el resultado o lo que se va a generar. 8 obreros en 9 días trabajando 6 horas diarias, que genera un muro de 30 metros. Ahí iría 30 metros, ojo. Luego, 10 obreros trabajando 8 horas diarias, no me dicen la cantidad de días, van a realizar un muro de 50 metros. Entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? Lo plantearíamos tal cual estaba en el otro. ¿Cómo sería? 10 sobre 8, 8 sobre 6, 30 sobre 50, que va a ser igual a 9 sobre X. Ojo que tú acá vas a igualar dependiendo de qué es lo que te están pidiendo en este tipo de situaciones. En este caso, lo que ya se me está pidiendo, ¿qué va a ser? Lo que se me va a pedir en este caso va a ser nada más y menos que los días. Entonces a los días le voy a generar la igualdad. Entonces, tú vas desarrollando este problema y tú dices 8 sobre 8 se simplifica. 30 por 10, 300. 6 por 50, 300. 300 entre 300 es 1. Entonces, por eso va a ser 1 que es igual a 9 sobre X. Entonces, ¿cuánto valdría X? X en este caso va a valer 8, muchachos. Y digo, X en este caso va a valer 9, muchachos. Ahora sí. Ahora, unos datos más extras antes de terminar con la clase es que tú vas a tener que en algunos casos trabajar, por ejemplo, con ¿qué pasa si te dice un obrero trabaja con un rendimiento? El rendimiento va al costado de los obreros, ojo, o lo multiplicas directamente con la cantidad de obreros. El rendimiento, ojo, el rendimiento se multiplica directamente con la cantidad de obreros. Pero tú tienes que tener en cuenta cómo se trabaja, ya si te están trabajando en porcentajes o en fracciones, ojo, y también tienes que tener en cuenta cómo te están diciendo o dicen cierta cantidad de obreros con un 25% más de rendimiento o un tercio más de rendimiento o un tercio menos. Ya eso tienes que tenerlo en cuenta, cómo lo multiplicarías también. Luego, otra cuestión que tú tienes que tener en cuenta para este problema es la dificultad. Cuando te dicen, van a generar, o bueno, el problema de dificultad más es que todo se genera cuando son excavaciones o hacen problemas de excavación. Por ejemplo, te dicen, en lugar de decirte, hacen un muro de 30 metros, te dicen, hacen un agujero con profundidad de 30 metros. O te dicen que hacen claro, te dicen que hacen una excavación de 30 metros, por decirse. Ahora, ¿cómo ingresa en este caso lo que viene a ser la dificultad? Es que te van a decir, si tienes un terreno con dificultad 1, ojo, si te hablan de ese tipo de cuestiones, al 30, por ejemplo, en este caso, si te dicen, el terreno tiene una dificultad de 1, y en el otro caso, los 50 metros restantes tienen dificultad 2. Al 30 lo vas a multiplicar por 1 y al 50 lo vas a multiplicar por 2. Ojo que también pueden jugarte, tienen la mitad de dificultad. Entonces ya en el otro caso no sería 2, sino sería un medio.
De esa manera tienes que también tener en cuenta, pero ten en cuenta que eso se multiplica directamente. Por ejemplo, mira, como te dije, dificultad se multiplica directamente con las cantidades en metros. Por ejemplo, en este caso, en este tipo de problemas se multiplicaría con el 30 metros o el 50 metros dependiendo de los datos que te den. Mientras que el rendimiento, o claro, mientras que el rendimiento o la eficacia va a ser en el caso de obreros. Bueno, primero, uno tanto va al inicio y el otro tanto va al final. Entonces tú de esa manera tienes que ir trabajándolo. Ahora, con eso terminaríamos la clase por hoy día. Si tienen alguna duda, me avisan a mi WhatsApp y estoy para atenderlos. Un gusto, nos vemos en la próxima clase, muchachos.